La tradición secular ha contribuido a enraizar la leyenda de San Jorge en muchos rincones del mundo. Bienvenidos a todos por igual. Según la leyenda, San Jorge nació a finales del siglo III en la Capadocia, actualmente en territorio turco y por entonces parte del Imperio Romano, hijo de Geroncio, oficial del ejército romano, y de Policromia. Siendo muy joven se hizo soldado como su padre e ingresó en el séquito del emperador Diocleciano, donde acabó siendo uno de sus grandes guardias personales. Pero la situación cambió radicalmente. Diocleciano puso en marcha un durísimo y violento asedio contra la comunidad cristiana, lo que se conoce como la Gran Persecución, y cuando conminó a Jorge a apostalar, este cristiano confeso rehusó renunciar a su fe. El desenlace, el usual en aquella época, martirio y decapitación. La fecha de la ejecución fue un 23 de abril, cuando el mártir contaba apenas con 30 y pocos años. En la fachada del Palacio de la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, podemos encontrar esta escultura que recuerda al mártir y la leyenda del dragón. Más allá de la veracidad de la leyenda, el culto a San Jorge pronto se extendió por el Imperio Romano y con el tiempo a todo Occidente europeo. Es durante la Edad Media, en el siglo IX, cuando se populariza la célebre gesta de San Jorge como vencedor de un dragón que tenía atemorizados a los habitantes del lugar, para que dejasen de ser cristianos. Estos mantenían a la bestia entregándole a diario 2 corderos para saciar su hambre, pero los animales pronto escasearon y en su lugar se decidió mandar por sorteo a una persona. Un día la mala fortuna le tocó a la princesa, pero Jorge acudió a rescatarla blandiendo la espada a lomos de su caballo y mató al dragón. De la sangre del monstruo abatido brotó una rosa que el héroe regaló a la hija del rey. Para los vascos es Gorka, para los croatas Juraj, para los suecos Gorán. En el dialecto ligur se le conoce como Zorzo y en el gaélico como Seoirse. San Jorge, el santo al cual me estoy refiriendo, ha prodigiado su nombre y su popularidad en la práctica totalidad del planeta, gracias tal vez a la conmovedora historia ligada a su figura, un relato del que no existe ninguna certeza histórica, pero que una tradición secular se ha encargado de enraizar profundamente en todos los rincones del mundo. Jorge fue un soldado de Capadocia al servicio de un emperador romano que murió mártir por no querer renunciar a su fe cristiana. Años después de su muerte fue canonizado y su atractiva historia lo convirtió en un paladín del imaginario medieval europeo, protector de caballeros y soldados, cruzados y templarios. San Jorge, el patrón de muchas ciudades, es el patrón de muchas ciudades. La leyenda del dragón, según la cual abatió a una bestia y liberó su yugo a una ciudad, a todo un reino, contribuyó también a que fuera declarado patrón en diversos países. Inglaterra, Portugal, Bulgaria, Ucrania, Etiopía, Georgia y de comunidades autónomas como la aragonesa y por supuesto Cataluña, donde la Diada de Sant Jordi tiene una gran relevancia por ser el Día de los Enamorados y del libro, para conmemorar la victoria sobre el dragón, así como a 2 grandes de la literatura que también fallecieron un 23 de abril, como es Shakespeare y Cervantes. Por ello, las parejas, los amigos y familiares se intercambian rosas, que es la simbología de la sangre del dragón, y libros, conocimiento. O sea, lo que está mezclando, lo que se está regalando la gente unos a otros es sangre y conocimiento. En una fiesta que en Barcelona tiene lugar bajo la atenta mirada del mismísimo dragón, que vive camuflado en uno de sus edificios modernistas más emblemáticos de la ciudad, la Casa Batlló.
En él, su arquitecto Gaudí dejó la impronta de ese animal fabuloso y de su leyenda. Las escamas del dragón recubren la azotea, la espada de San Jorge sobresale del tejado y en el balcón superior una flor alude a la princesa. Hay unas calaveras en los balcones, las víctimas del supuesto monstruo, y columnas en forma de huesos en la tribuna. En el vestíbulo, por ejemplo, los remates de la escalera recuerdan al espinazo de la cola del animal en sí. Y en el desván, la sala de arcos catenarios evoca a la caja torácica de la escrable bestia. Aparte de salvar a la princesa, tal vez el éxito más rotundo de este soldado de Capadocia haya sido el haber internacionalizado una fiesta que bajo la iniciativa Books and Roses llena de libros y flores las calles de un número cada vez mayor de ciudades en los 5 continentes. O sea, básicamente es una fiesta muy, muy consumista, porque estamos contando que se fabrican miles y millones de flores, en este caso rosas, una flor tan codiciada, tan preciosa, tan pura, la reproducen en millones de copias y bueno, y luego pues también pues sería el libro, que bueno, pues estamos en tiempos también de pensar en qué vamos a hacer con el papel, porque por supuesto que un libro depende de la madera y sabemos todos que el mundo en sí también depende de ello, al menos hasta el día de hoy. Entonces es consumismo puro y duro. En lugares tan distantes como Nueva York, Berlín, Londres, Tokio, Singapur, Beijing, Ciudad de México o Montevideo, se suceden los eventos, más de 150 contabilizados en la pasada edición, que pretenden difundir o compartir la pasión por los libros, la lectura y la buena literatura, o sea, bueno, pues más o menos la civilización en sí. También el placer de regalar la rosa, un gesto convertido en símbolo de afecto y fraternidad hacia nuestros congéneres. Una metáfora que se puede hacer de la leyenda es la siguiente. El dragón lo podemos simbolizar como la bestia interna de cada ser individual o colectivo, nuestra energía vital. Una bestia salvaje que intenta por todos sus medios hacernos recapacitar continuamente si nuestra práctica de vida crea un mal para este planeta, ya entre otras cosas. Ya que, por supuesto, también nuestra agricultura es totalmente detestada por esta especie draconiana, por ejemplo, nuestra agricultura. La princesa es nuestra conciencia y ha sido capturada o tal vez salvada por el dragón que nos hará recapacitar y alejarnos y no alejarnos de nuestra propia naturaleza. Y el caballero, por otro lado, en este caso Sant Jordi, el caballero es nuestro escudo interno que intenta proteger a la conciencia de toda creencia, pues que no sea, en este caso, cristiana, como un soldado, o como por ejemplo los tiempos de Arturo y demás, bueno, empuñar la espada en defensa del cristianismo, y bueno, pues a partir de esas épocas, como hemos estado hablando en otros vídeos, sobre todo en donde analizamos la película de Hellboy, vemos que pues la era de Arturo lo que viene es a cargarse, a aniquilar por completo la magia, digamos, la magia que podíamos tener en sí para el planeta, para la naturaleza, digámoslo así, ¿vale? Soldado, ya por otro lado, ya por otro lado tenemos también que un caballero, que viene a ser un soldado, o sea, es un soldado, al fin y al cabo, sí, toda la corte es un soldado de la corte, y toda la corte, el imperio, depende de en sí la caballería, por supuesto, pero claro, o sea, no dejan de ser los perritos falderos. O sea, un soldado, como por ejemplo en la historia, el soldadito de plomo, o sea, bueno, pues el plomo, un metal tan pesado, una historia tan
un cuento común, infantil, contándote la historia de un soldado de plomo, que el plomo es totalmente lo menos beneficioso que uno pueda pensar para su organismo, ¿no? O sea, la metáfora, o sea, en sí, el simbolismo del soldado, y que todo se viene, por supuesto, que un poco a tiempos de Arturo y demás, que han estado defendiendo siempre esta caballería, como nombraba antes, los cruzados, templarios. Pues bueno, pues también, al fin y al cabo, pues mirar en el camino en el que nos han metido también. O sea, por eso yo siempre digo, y lo vuelvo a repetir, que no es bueno posicionarse en un bando o en otro. Lo cierto es que el dragón siempre se le ha vinculado a un mundo infantil, amigo de los niños y capaz de hacer un fuerte vínculo con ellos. De hecho, la imagen actual del Día de San Jorge es pacífica, nada que ver con la idea inicial. Los dragones, o draconianos, no son de este planeta, son alienígenas y son una fuente de energía vital poderosa que se ha instalado siempre en nuestro interior. Son libertadores y gozan de capacidades físicas óptimas, como por ejemplo la invisibilidad, entre otros. También cuentan con un proceso de regeneración, el cual no les deja envejecer y que siempre ha sido codiciado por el humano. Realmente son como una medicina, en este caso para nosotros. Bajo sus pertenencias cuentan con vastos tesoros, la mayoría, por supuesto, requisados a la humanidad por ser una especie avariciosa. Son libertadores y guías, que vendría a ser lo mismo que ángeles. O sea, seres alados, que son siempre una guía, y que, bueno, pues eso, ¿no? Porque siempre se ha vinculado a la figura de los ángeles. Los dragones son reptiles, realmente, alados, pertenecientes a una de las razas más antiguas que existe en la mitología. Son conocidos por su enorme figura y por sus cualidades mágicas, como ya he dicho. También se pueden clasificar según el color de sus escamas. Dentro de cada especie de dragón hay categorías que se basan en la edad. El poder de un dragón va en aumento con los años, por ejemplo, de manera que los dragones adultos son posiblemente las criaturas más poderosas dentro de un mundo mitológico. Son seres independientes que rara vez viven en comunidad, prefieren tener su propia guarida, generalmente una cueva, o una montaña para ellos, donde guardar sus pertenencias y preciados tesoros, porque para un dragón su tesoro es algo muy valioso. Su piel es escamosa y con los años se va haciendo más dura. Además, suele tener gemas engarzadas en las escamas. Por esta razón se piensa que los dragones adultos son inmunes e inmortales. La inteligencia de un dragón es variable, puede ir desde desde la inteligencia de un astuto animal hasta la de un ser muy inteligente como pocos. Independientemente de su inteligencia, un dragón es un ser con los sentidos muy agudos, por lo que puede detectar incluso a seres invisibles, ya que escucha hasta el más mínimo sonido. Es un ser mágico, que tiene capacidades de lanzar conjuros. Estos conjuros son adquiridos durante los años, y de ahí que un dragón adulto sea más poderoso mágicamente que uno joven. Estos conjuros se lanzan sin la necesidad de libros mágicos e inmediatamente. Durante los años se han definido dos grupos principales entre los dragones, los buenos y los malvados. Normalmente no interactúan entre ellos, ya que estas dos subespecies llevan separadas muchísimos años. Entonces, tendríamos por un lado a las razas benévolas, que sería la dorada, plateada, bronce, ocre y cobrizo. Seres muy poderosos,
sabios y de buen corazón, que odian las injusticias, los más fantásticos, más inteligentes y astutos. Su intelecto, es muy superior al de los humanos y pocos seres cuentan con sus habilidades. Tienen la capacidad de respirar agua, o sea, bajo el agua, y hacer la metamorfosis. Y además pueden lanzar conjuros para detectar mentiras, así como traer suerte y bendecir. El hábitat de estos dragones es muy amplio y puede sobrevivir en cualquier clima. Sus guaridas están aisladas y hechas normalmente de piedra, o sea, de ahí que normalmente viven en el interior de las montañas. Son muy amistosos y colaboradores, no suelen ser violentos y evitan el combate en la medida de lo posible, casi imperceptibles en las nubes. Además, tienen la capacidad de lanzar conjuros para caminar sobre ellas, crear muros de hielo, controlar el clima e invertir la gravedad. Pueden vivir en climas tropicales y lugares de mucha humedad como los lagos. Le gusta observar al humano en su rutina. Para ello se transforman en un animal pequeño, ya que tienen la capacidad de cambiar de forma. Porque de ahí la metamorfosis. Son excelentes nadadores y se muestran amistosos con otros seres marinos, como sirenas y delfines, aunque no lo son tanto con los piratas. De hecho, destrozan barcos piratas en cuanto tienen la oportunidad. Son inmunes al calor y al fuego. Sus conjuros son capaces de crear o destruir agua, controlar la temperatura, controlar los vientos. Destacan por su especial sentido del humor, que también utilizan para desconcertar al enemigo, algo muy inteligente, y les encanta escuchar nuevos acertijos. O sea, si en este caso los tuvieran que escuchar de nosotros, lo que quieren es que seamos lo más creativos posibles. Les gustan las superficies irregulares e inaccesibles, por eso buscan montañas puntiagudas y si no las encuentran pueden lanzar un conjuro para mover piedras. Los conjuros que utilizan les permitan neutralizar venenos y crear muros de piedra, por ejemplo. Por otro lado, tendríamos las razas malvadas, que serían el rojo, el negro, el azul, el verde y el blanco. Y mucha atención a estas especies porque os haré un comentario al final de toda esta descripción que os voy a dar. Porque ellos poseen, esta casta malvada, poseen una inteligencia excepcional y un tamaño gigantesco. Ambas cualidades los convierten en unos peligrosos enemigos que además son inmunes al fuego. En este caso también los benévolos también son inmunes al fuego. Suelen vigilar desde lo alto de las montañas lo que considerarían como su territorio. Se sienten superiores al resto de los seres, de todos los seres vivos, por lo que nunca se plantean si el enemigo es considerable o no. Pueden lanzar conjuros para crear pirotecnias, hipnotizar y sugestionar. A estos dragones, por ejemplo, les encantan los entornos cálidos, les gusta salir a volar por la noche, cuando pasan desapercibidos. Tienen la capacidad innata de respirar también bajo el agua, por lo que se suelen esconder en los pantanos, que no los benévolos que en lagos. Un pantano es algo mucho más oscuro, son aguas oscuras. Pueden escupir ácido al que son inmunes, con un método de ataque, o sea, como método de ataque realmente. Y son capaces de lanzar conjuros para corromper el agua, hechizar y producir un crecimiento vegetal en la zona donde se encuentran. O sea, esto se ha dado en muchísimas películas de fantasía, como os estoy mostrando aquí, por ejemplo. El hacer crecer, el producir un crecimiento vegetal y además perjudicial para nosotros, porque suelen ser plantas invasoras y que están llenas de espinas y demás. O sea, bueno, estropear la naturaleza para que no tengamos acceso a ella.
Sus ciudades están subterráneas, además, y allí les encanta acumular dinero, que no tesoros, que es muy diferente un tesoro de un dinero. De climas áridos y muy feroces y defensores de su territorio. El desierto, por ejemplo, les permite vigilar con claridad su entorno. Son amantes de los zafiros y diamantes y tienen la capacidad para lanzar conjuros muy interesantes para controlar los vientos, crear agua, crear un terreno alucinatorio e incluso crear a demonios de polvo. Suelen atacar a distancia para poder mandar sus rayos y que el enemigo no pueda actuar contra él, y presentan inmunidad a la electricidad. También pueden habitar bosques y zonas con abundante vegetación, quedando totalmente camuflados entre los árboles, y en climas árticos siendo casi imperceptibles en la nieve. Pueden lanzar conjuros para crear una niebla helada y un muro de hielo. También son inmunes al frío. La verdad es que ciertamente siempre nos lían la cabeza más de la cuenta, y si nos damos un paseo por el mundo del entretenimiento, como son el cine o la publicidad, entre otros, veremos que la especie humana ha estado constantemente relacionada y vinculada a la casta de los malvados, de apariencia benévola, como un lobo vestido de cordero. ¿Por qué será? Un saludo y hasta la próxima. Won't you be my sunshine?